Soy originaria de Tepatitlán, Jalisco, y en donde crecemos como pensando que esos sueños no son posibles, ¿no? Entonces, por terca estoy en este camino, ¿no? En el espacio no hay hospitales, entonces necesitas pues saber lo básico de medicina, ¿no? Incluso cómo hacer una mini cirugía por si alguien se lastima en el espacio. Uno de los entrenamientos que yo tuve fue en el desierto de Utah, en donde éramos solamente 6 personas del equipo viviendo en el desierto por 2 semanas. Cuando yo estaba en la misión me dieron la noticia que falleció mi mejor amigo. Eso es como algo muy característico y una preparación mental muy fuerte que tienen los astronautas, de que pase lo que pase en tu mente, no debes de dejar que tus emociones te controlen. Con la tecnología actual, los pasos primeros es aprender a vivir en la luna y colonizar primero la luna. Ya estamos empezando, la misión Artemis ya empezó. Que la fuiste a ver, ¿no? Sí, estuve ahí en el lanzamiento y fue una experiencia increíble. Yo, o sea, por ejemplo, yo sigo escuchando muchísima gente que realmente sí cree que nunca el humano pisó la luna. Sí, o sea, mi papá es uno de ellos. Entonces, no. Imagínate. Y a mí en esa corriente perdí una de mis aletas. Me empezó a generar como que ese ataque de pánico. O sea, lo que hice fue cerrar mis ojos, pensar todo va a estar bien, es solo un momento que estoy pasando ahorita, pero no me voy a morir, ¿sabes? Entonces, tiene solución, aunque sí me pueda morir. Tan solo la distancia de aquí a la luna, si tú juntaras a todos los planetas así uno tras otro, todos los planetas del sistema solar caben. Entonces, imagínate cuánto es. Playmakers, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast deportivo diferente. Cuando éramos niños siempre nos preguntaban ¿qué quieres ser de grande? Muchos decían doctores, muchos decían bomberos, policías, esas profesiones que pues se ven muy cool cuando eres niño. Y la mía siempre fue ser astronauta. Siempre quise ir al espacio. Ya después pues nunca supe cómo es, pero me encontré con alguien que sí sabe cómo es ser astronauta, que está en el camino para ser astronauta, y es la invitada de hoy, que es Andy. Andy, muchísimas gracias por haber venido al capítulo. Gracias a ustedes por la invitación, Clara. Estoy muy emocionada por estar aquí. Sí, pero me gustaría que te presentaras ante los Playmakers de quién es Andy y por qué está en camino de ser una astronauta mexicana. Ok, pues yo soy Andy de la Torre. Más que nada estoy en camino de ser astronauta por terca porque he tenido pues muchas barreras en el camino. Yo estudié ingeniería aeroespacial. Antes de eso estudié ingeniería química y soy originaria de Tepatitlán, Jalisco. Es una pequeña ciudad de Jalisco en donde pues las oportunidades no son como en otras ciudades, en donde crecemos como pensando que esos sueños no son posibles, ¿no? Entonces, por terca estoy en este camino, ¿no? De Tepatitlán para el mundo y para el espacio. Exacto, de Tepatitlán para el espacio. Para el espacio. Sí. Oye, ¿qué tan real es que una persona vaya al espacio? Porque, te digo, yo lo veía como que de niño, pero ni siquiera me enteré de cómo es. Pero pues sí hay personas que van. O sea, ¿qué tan real es que una persona, o sea, se prepare y pueda ser astronauta? Pues mira, es mucho más real que hace 20 años, por ejemplo. Cada vez hay más oportunidades para ir al espacio. Antes la única manera era pues estudiar algo, una ingeniería, prácticamente prepararte toda tu vida, y si una agencia te elegía, podías ser astronauta. Ahora hay empresas privadas en donde pues tú también puedes postular, o hay diversos programas, como en uno que estuve hace poco de Ser Space, en donde pues tienes la oportunidad de ir al espacio como un turista, ¿no? Entonces pues hay diferentes maneras, pero no deja de ser difícil. O sea, sí es algo que requiere preparación y pues mucha convicción desde que eres chiquito. Oye, pero así ya está. Digo, antes era como nada más programas del gobierno, ¿no? Ahorita sí ya. Exacto. Pues con Elon Musk y bueno, esa es la que conozco yo, pero debe haber muchas más que ya se estén aventurando, ¿no? Sí, hay varias empresas privadas, que es pues SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, que son como las principales que se encargan de hacer estos vuelos al espacio. Y hay, como mencionaste, hay viajes de turista y viajes ya de misiones, que lo de misiones es donde tú estarías, ¿no? Sí, a mí lo que me gustaría, sí, es como tal tener una misión espacial. Por eso desde pequeña, pues
me he preparado y he visto como qué tengo que hacer para llegar ahí, ¿no? Desde la primera vez que tuve una computadora, fue como de que me puse a investigar así de qué hacen los astronautas y qué estudiaron. Y entonces vi que la mayoría eran ingenieros aeroespaciales. Entonces por eso me fui como por ese camino. Y prácticamente también tienen que tener varias habilidades que son como muy básicas que te piden, que es, por ejemplo, saber bucear, tener conocimientos de aviación y pues tener una ingeniería o ciencia básica en tu conocimiento, ¿no? Digo, además de muchísimas habilidades que necesitas saber. Por ejemplo, en el espacio no hay hospitales, entonces necesitas pues saber lo básico de medicina, ¿no? Incluso cómo hacer una mini cirugía por si alguien se lastima en el espacio. O sea, si eres un todólogo, ¿no? Porque si al final de cuentas estás tú solo en el espacio. Sí, exacto. O sea, no puedes recurrir como a cosas externas, sino de que tienes que tener la habilidad de resolver todo rápido y en calma. Sí, yo, por ejemplo, cuando vi la película de Matt Damon, cuando se queda solito en Marte y que empieza a hacer un buen de cosas él solo, ahí o sea, sí dije, ¿qué tan real es que un astronauta pueda hacer eso? Pero ya después investigando, pues sí dices, o sea, sí hay un entrenamiento bastante rígido para que no te mueras ahí en el espacio, literalmente. Es de supervivencia, ¿no? Sí. Mucho tiene que ver con el área mental. Por ejemplo, pasamos mucho tiempo en aislamiento. Uno de los entrenamientos que yo tuve fue en el desierto de Utah, en donde éramos solamente 6 personas del equipo viviendo en el desierto por 2 semanas. Entonces, fue yo creo que la experiencia más cercana que yo he tenido a una misión espacial, porque el desierto de Utah es literal como si estuvieras en Marte. O sea, volteas a cada lugar y todo es rojo, la tierra incluso en minerales es muy parecida al suelo marciano. Entonces es una experiencia como tan real, y justo cuando tú sales al exterior no puedes salir sin tu traje, porque es como si estuvieras en Marte, pues te mueres, no saliendo así al exterior nada más. Entonces teníamos que salir con nuestro traje. Y una de las experiencias que yo tuve fue como que ese aislamiento, porque no teníamos internet la mayor parte del día. Entonces el separarte de, sabes, estar en redes sociales y todo lo que haces en tu día a día. Separarte del WhatsApp. Ajá, exacto. Así como de ya no puedo hablar con mis papás. Como que sí nos dijeron, no es que se los prohibamos hacerlo, pero si quieren tener la experiencia completa, así desconéctense completamente de su familia, de sus amigos, de sus novios, de todo. Entonces sí fue como una experiencia muy real. Y a mí, en especial en esa misión, sí me tocó algo, pues vivir una cosa muy dura. De cuando yo estaba en la misión, me dieron la noticia que falleció mi mejor amigo. Entonces sí fue como que en un momento dije, me iré para México a, sabes, estar allá. Pero siempre algo que pues como que distingue a un astronauta es que a pesar de todo lo exterior, tú tienes que seguir en tu misión. Entonces yo no podía renunciar a lo que estaba haciendo solo porque había pasado algo duro, ¿sabes? Eso es como algo muy característico y una preparación mental muy fuerte que tienen los astronautas, de que pase lo que pase en tu mente, no debes de dejar que tus emociones te controlen. O sea, es como, pues sí, algo que me pasó a mí duro, pero que tuve que saber controlarlo para seguir en mi misión, porque dije, ¿qué tal que yo estuviera en Marte y pasara esta misma situación? No me puedo dejar rendir, ¿sabes? Entonces, sí fue como algo que me hizo creer y pensar en qué es lo que estoy haciendo realmente, ¿sabes? Ya me salieron muchísimas preguntas de esta misión que estuviste en el desierto. Pero primero empezando por el tema mental, que creo que es lo que más me llama la atención. Tuviste una noticia durísima y quedaste, y bueno, seguiste en esta misión. ¿Cómo se entrena un astronauta en el tema mental para controlar este tipo de emociones fuertísimas? Y no solo controlarlas, sino seguir concentrado en una misión, porque no es como que nada más dejes de pensarlo o dejes de sentirte mal, sino tienes que estar full concentrado en lo que sigues haciendo. ¿Cómo es el trabajo mental ahí? Psicólogos, ¿cómo se preparan? ¿Cómo se entrena un astronauta mentalmente para esto?
Pues mira, precisamente en misiones análogas, esta misión en la que yo participé era una misión análoga, que es una misión simulada en tierra, en la que tú actúas completamente como si estuvieras en el cuerpo celeste que estás simulando, ¿no? Incluso a veces hay otros que simulan que están en el espacio nada más, otros que simulan que están en la luna, otros que simulan estar en otro planeta. Entonces, durante ese entrenamiento te ponen varias pruebas en las que tú tienes que trabajar en tus proyectos. Entonces, la verdad, todo el tiempo estás enfocado en lo que debes de hacer. Hay una rutina muy específica desde que te levantas hasta que te duermes. Entonces, ese es lo único que importa, como cumplir con el objetivo de tu misión. Y obviamente en estas misiones, por ejemplo, un compañero que era el capitán de esa misión que fui, le tocó otra experiencia en la que una de las participantes de la misión como que se empezó a creer la jefa y a mandar a todos. Entonces les decía, nadie puede ir al baño en la noche. Es como que, ¿cómo? ¿Sabes cómo nos prohíbes ir al baño en la noche? Pero a ella se le ocurrió que ella decía que no podía ir al baño en la noche. Estaría súper cool grabarlo como un reality show. Sí, algo así. Entonces, como el espacio de los famosos. El espacio de los famosos, sí. Sí, justo, o sea, como que van pasando cosas en esas misiones simuladas que te hacen pensar cómo actuarías en una misión real. Por ejemplo, yo lo llevé muy bien, fui muy, muy feliz. El estar aislada de mi familia y de mis amigos es algo que, bueno, desde chiquita yo tuve que entender, porque viviendo en Tepatitlán sabía que tenía que irme primero a Guadalajara a estudiar otra cosa. Entonces de ahí me tenía que ir a otro país o que las oportunidades estaban fuera. Entonces como que siempre creí pensando que ese era el sacrificio que había que pagar para cumplir mi sueño, ¿sabes? Entonces el hecho de estar separada de mi familia no me afectó tanto. Digo, obviamente los amo y me gusta estar con ellos, pero fue como algo que yo ya tenía trabajado durante años. Pero hay personas que a lo mejor son muy apegadas a su familia y les cuesta un poco más, ¿no? De que sufren o, no sé, hasta lloran o les pasa ansiedad o algo así, porque pues no es tan fácil a veces de estar alejado de la sociedad. Sí depende mucho como del tipo de personalidad que tengas y de tus vivencias y todo eso. Entonces, en esas experiencias simuladas es como, pues tú ves cómo vas a actuar en una misión real y te preparas y justo ves si puedes o no puedes. Y yo me di cuenta que pues sí estoy hecha para eso, ¿no? Oye, eso está súper interesante porque ¿hay alguien como que los califique? ¿O es algo? Porque a lo mejor, no sé, hay alguien que los esté viendo y diga, no, pues esta chava a los 3 días ya estaba poniéndole reglas a todos, se creyó la jefa, empezó a hacer todo un desastre. No podemos tener a alguien así en el estadio, en el espacio y no se la saquen o algo así. Sí, exacto. Por ejemplo, ya cuando te eligen para una misión real es mucho más estricto, de que sí están enfocados hasta en todos tu presión arterial, todo lo que va sintiendo tu cuerpo, cómo vas reaccionando. En estas misiones simuladas no es tan estricto, pero sí hay una persona encargada de ver cómo va actuando la misión, obviamente que ve que no se incumplan las reglas y todo ese tipo de cosas. Nosotros sí teníamos una persona que también vivía ahí. Entonces sí hubo como algunas cositas de que nosotros teníamos un proyecto en específico, por ejemplo, que había que salir en la noche a encender un generador. Pero en una de esas veces no salió mi compañero con su traje. Entonces dijo como que, oye, o sea, ¿cómo puedes salir sin tu traje? Rompiste la simulación. Y es como que muy penado porque pues, en una misión real no puedes hacer esto porque te mueres. Entonces, sí, es como que si hay alguien que esté checando que si eres apto para eso. Y antes de ser seleccionado, obviamente hay un proceso. O sea, tienes que mandar varias pruebas, te hacen varias preguntas, tienes que ir recomendado por alguien para poder ir a este tipo de misiones. No es como que pues cualquiera puede ir, ¿no? Entonces, sí hay como que una serie de procesos antes. Sí, es que sí debe de haber. Ya te digo, me están saliendo un buen de preguntas, porque igual en el tema social, de cómo te llevas con la gente. Sí. Eso igual debe ser súper importante, ¿no? Porque a lo mejor si te hartas de la gente rápido en 5 días, en una misión que va a estar 3 meses, o sea, vas a estar 3 meses con las mismas personas. Sí, exacto. Es algo muy importante el tener sobre todo la inteligencia emocional de pues no agarrarte a golpes con alguien que te está desesperando, ¿no? Así. Entonces tienes que tener como esa fuerza mental
esa paciencia de entender a las personas con las que estás conviviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta misión en específico, el capitán de la misión puso como una prueba en donde te daba un cierto poder con cosas súper simples. Por ejemplo, él era encargado de los chocolates y de los dulces. Entonces le dijo a un compañero en específico, tú vas a ser el encargado y le vas a dar un chocolatito a cada quien, pues, cada día. Y entonces automáticamente como que el chico de los chocolates nos empezaba a caer bien, ¿no? Entonces como de, oye, mi chocolate, ¿no? Entonces sí es como que van cambiando las dinámicas dependiendo de cómo se vaya manejando todo. Y es como que él era el encargado de ir haciendo pruebas a cada uno, que realmente nunca nos dijo cuáles eran las pruebas, pero él las debe saber. De que a cada uno le iba dando como una misión en el día en específico de que hoy tú vas a cocinar o hoy tú vas a hacer esto. Y entonces eso iba cambiando nuestra dinámica grupal. Nosotros en específico todos hablábamos español, cada quien de diferente país, y lo que hizo que fuera como muy divertido. Porque, como tú sabes, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en Argentina, en España, se dicen las cosas de diferente manera. Entonces, sí fue como, sobre todo cuando estábamos cocinando, era de, oye, pásame el no sé qué. Y todos, ¿qué? ¿El qué? ¿Qué es eso? Eso. No, yo le digo de otra forma. No, yo le digo así, yo le digo así. Entonces, como que el aprender de todos fue una experiencia muy bonita. Siento que mi misión fue muy padre. Yo me llevé muy bien con todos. Los considero a todos muy grandes amigos. Y siento que en una misión real eso nos ayudaría mucho, el saber convivir con las otras personas, ¿no? Porque pues no en todas las misiones va a ser lo mismo. Sí, se vuelve luego hasta en un experimento social. Eso. Sí, claro. Está increíble. Oye, ahora en el tema del traje, ¿cómo es un traje de astronauta? Pues mira, el traje tiene muchos elementos, sobre todo pues es el casco que te protege de todo el exterior, de que pues no te mueras, que tengas como que el oxígeno, o sea, tienes un tanque de oxígeno en la espalda. Bueno, depende de qué traje, ¿no? Pero generalmente tienes oxígeno que pues te hace sobrevivir, controlan todos tus signos vitales y todo está como que muy, muy controlado en tu traje. O sea, tiene diferentes capas que eso permite que pues todo lo del exterior, la presión, la temperatura, pues tu cuerpo pueda estar bien, ¿no? Entonces, porque son en el espacio muy, muy grande los cambios de temperatura, o puede ser muy, muy frío o puede ser muy caliente, o si estás, por ejemplo, de un lado del sol y del otro lado no, entonces acá está caliente pero acá está frío. Entonces el traje debe ser capaz de mantener tu temperatura bien para que tú estés bien. Oye, el tema de la presión igual... ¿El traje te ayuda en eso? Sí, exacto. Es un traje presurizado, entonces mantiene tu presión bien. Oye, ¿tienes de que aire acondicionado adentro o algo así? Sí, también. Sí, están sí, ya bueno. bien tecnológicos, ¿no? Sí. Oye, ¿sí son así unas cosotas de que pesan un buen y eso? Sí, o sea, hay como muchos diferentes tipos de trajes. Ya los quieren hacer como cada vez menos pesados para que, pues en el momento, por ejemplo, si llegáramos a colonizar algún planeta, pues sea más fácil llevar el día a día con los trajes, ¿no? Porque imagínate, pues todos los días estar con el traje súper pesado, entonces no es como que tan factible. Oye, ¿qué tan real crees que a lo mejor de aquí a dentro de 20, 30 años los humanos sí lleguen a colonizar un planeta? O sea, que realmente sí digan, no, pues ahora sí se viene una misión a Marte y pues que se haga, porque ya llevamos escuchando bastante de eso. De hecho, yo en la universidad, hace como... Me gradué en el 2019, entonces como por ahí, Sí. Me acuerdo que hice un proyecto de terraformar Marte, porque estaba ahí como que apenas el auge de que Elon Musk lo quería hacer. Sí, Entonces estábamos viendo cómo era el cambio de temperatura y presión entre la Tierra y Marte. Sí. Pero pues eso ya fue hace casi como 10 años. No sé qué tan realmente tan probable o tan real sea que a lo mejor nuestro lifespan de, no sé, 20, 30 años, sí haya una misión a Marte y sí haya gente ya en el planeta. Pues mira, yo sí lo veo muy factible, pero tenemos que ir por pasos, porque obviamente una colonización es como ya gente viviendo el día a día en un planeta. Eso sí lo veo un poquito más lejano, más nunca sabemos, ¿no? Imagínate que se desarrolle una tecnología para viajar más rápido al espacio. Entonces puede avanzar muy rápido esto. Con la tecnología actual, los pasos primeros es
aprender a vivir en la luna y colonizar primero la luna. Y ya después que veamos que sí se puede vivir en otro espacio que no sea la Tierra, pues entonces ya sería el siguiente paso ir a Marte. Entonces la luna es como el primer... Sí. El primer paso. El primer paso. Y de hecho ya estamos empezando. La misión Artemis ya empezó. Que la fuiste a ver, ¿no? Sí, estuve ahí en el lanzamiento y fue una experiencia increíble. Y justo el ir a ver ese tipo de experiencias te hace ver que todo es más real, ¿sabes? Porque a veces hay muchas personas que te dicen, ay, la Tierra es plana, nadie ha ido al espacio, muchas cosas, ¿no? Como que creencias que tienen muchas personas que pues son válidas lo que cada quien crea. ¿Sí crees que son válidas? Algunas no, pero, Sí. pero bueno, sí es como que si tú quieres creer eso, pues está bien, ¿no? Yo sé lo que se ha demostrado por la ciencia y lo que yo he visto con mis propios ojos, entonces eso es lo que importa. ¿Cómo lidias con esa gente? O sea, tú que estás en la búsqueda de ir al espacio, ir a la luna y que de repente salga alguien y te diga, la Tierra es plana. O en la Antártida hay un triángulo que mueve todo. O nunca hemos ido al espacio. Yo, o sea, por ejemplo, yo sigo escuchando muchísima gente que realmente sí cree que nunca el humano pisó la luna. Sí, o sea, mi papá es uno de ellos. Entonces, no. imagínate ¿Cómo son esas pláticas padre e hija de eso? Cuando era más pequeña eran un poco más complicadas porque sí era como que me bajoneaba un poco, ¿no? Como decía, bueno, yo estoy dedicando toda mi vida a llegar a esto y alguien muy cercano a ti como que piensa que nunca se ha logrado, pero yo traté de siempre darle la vuelta. Es como de, nadie ha llegado al espacio, ok, voy a ser la primera. Nadie ha ido a la luna, pues voy a ser la primera. Entonces como que cambiar de página a las personas que piensan eso es lo que me ha ayudado mucho a mí. No sé si alguien piensa algo, pues es su creencia, no es la mía. O sea, sus límites no son los míos. Oye, ahorita por lo que veo, o sea, sí desde toda la vida ha sido tu meta, el camino por el que estás trabajando. Sí. ¿Qué crees tú que has, no sé si decir sacrificado o te has perdido? ¿Qué experiencias te has perdido por tú seguir firme con tu meta? Pues mira, principalmente me he perdido el estar lejos de mi familia. Creo que es una de las cosas que más sacrificio me ha costado, porque pues no es lo mismo vivir lejos de ellos, ¿sabes? Perderte cumpleaños, el sentir que a lo mejor tus hermanas ya crecieron muy lejos de ti y que no sabes lo mismo de ellas, de que si vivieras todos los días con ellas, ¿no? Entonces, siento que es un sacrificio muy grande que he tenido que hacer. Aparte que, por ejemplo, no sé, muchas veces tuve que decidir entre irme de vacaciones o destinar ese dinero para pagar un entrenamiento. O, no sé, en vez de irme de fiesta, no, ese dinero es para mi certificación de buceo. O sea, como que siempre tener muy definido los pasos que tenía que seguir y el camino que tenía que llevar a cabo para cumplir la meta. Entonces, sí fue como a lo largo de estos años el seguir con esa convicción de saber decir que no a ciertas cosas porque sabía que mi propósito era otro, ¿no? Está increíble que sí lo tuviste siempre muy en mente y lo seguiste así. Yo soy muy fan de la física y por eso igual quería ser astronauta y así. Y hay un físico que me gusta mucho que se llama Michio Kaku. No sé si lo ubiques, es un físico teórico. Y él... ¿Es como japonés? Sí, es como japonesito, pero gringo japonés. Y él en uno de sus libros hablaba de que la raza humana iba a ser una raza intergaláctica. Que porque realmente el motivo de ser una raza intergaláctica es que pues si hay una raza, una especie que puede vivir en diferentes planetas, pues ya está destinada a nunca extinguirse. Entonces él veía como que eso era el fin de poder colonizar Marte u otros planetas. Pero luego igual he escuchado a muchos que dicen que aún no hemos ido a Marte porque es meramente, o sea, no hay como una razón meramente política de ir a Marte, entonces sería como que desperdiciar mucho dinero, que en sí ya hay como la tecnología para por lo menos tratar de hacer una misión, pero políticamente o económicamente no es viable. Entonces como
¿Cuál crees tú que es como las visiones de de estas dos posturas? Pues yo creo que es una postura cierta. Digo, a mí en lo personal sí me gustaría que fuéramos una especie intergaláctica. De hecho, una de las metas que yo tengo a largo plazo es crear una empresa de turismo espacial. Entonces, concuerdo con que en algún punto buscaremos la forma de reunir todas las razones para hacerlo, tanto políticas, económicas, para poder llegar a lograrlo. Y sí siento pues que no hay un límite en eso, que el cuerpo humano se adapta a cualquier cosa, ¿sabes? Entonces sí siento que nos podemos adaptar a estar en otro planeta o ir a otras galaxias, incluso si es que tenemos la tecnología o aprendemos cómo hacerlo. Y os digo, como ha avanzado el humano, yo creo que eventualmente, digo, a lo mejor, no sé, 200 años, pero pues eventualmente habría la tecnología para ir a otras galaxias, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Pues yo digo que sí. O sea, nunca me gusta limitarme a algo. Como que soy una persona que no cree en los límites. Entonces, nunca pienso que algo no se puede hacer. Siempre busco el cómo sí, ¿sabes? Y ahora ya hablamos un poco de qué es lo que necesita saber un astronauta. Pero ahora, ¿cómo es la preparación física de un astronauta? Mencionaste ahorita que tienes que saber bucear, que tienes incluso que saber más o menos de aviación. Sí. Pero en temas de ya preparación física, necesitas tener cierto porcentaje de masa muscular o a lo mejor no tener, no sé, hipertensión o cómo es como un estudio o un físico de un astronauta ideal para poder ir al espacio. Pues mira, como tal, no es como que tienes que ser así un atleta súper olímpico ni nada de eso. Obviamente tienes que tener una muy buena salud, una muy buena visión. Tienes que estar, pues lo que ya habíamos hablado, preparado mentalmente. Antes de que eres seleccionado para una misión, hay como que ciertas preparaciones, ¿no? Que es, yo creo que lo que toda persona que busca ser astronauta, pues hace, ¿no? Que es... pues desde que eliges tu carrera, desde que las certificaciones, todas las habilidades que tienes que desarrollar. Por ejemplo, tienes que saber de supervivencia por si caes en alguna isla, desierto. Tienes que saber cómo sobrevivir. Otra de las cosas es que las fuerzas G de un despegue, entonces son muy fuertes, son de 3 a 4 fuerzas G. Entonces esas fuerzas G se entrenan en una centrífuga en la que tú tienes que, pues, estar preparado para no desmayarte porque pues tienes que estar atento en todo momento de lo que debes hacer. Sí, es un jalonzote, es como si te estuvieran aplastando durísimo. Sí, pero sabes que no es tampoco tanto. Por ejemplo, en Disney hay una actividad en Epcot que se llama Mission Control. Y entonces tuve la experiencia de ir a esa experiencia, que es como lo más parecido. De hecho, afuera te dicen como precaución, te puedes como que morir si tienes estas enfermedades, de que, pues sí, que la presión alta, etcétera. O sea, sí es como que bajo tu propio riesgo. Y este juego tiene de 2 a 2.5 fuerzas G. Y yo en lo personal, cuando entré, sí fue como que no lo sentí tanto. Obviamente sí se siente el jalón, pero dije, bueno, lo doble que esto pudiera estar bien, ¿sabes? Entonces... De hecho, lo hice como 3 veces seguidas, así como entrenamiento. Así me volví a formar y me salí y me volví a formar. Entonces, fue algo que digo, sí es un jalón y tienes que saber soportarlo, pero estando en buena salud, obviamente, como dices, sin tener hipertensión y todo este tipo de cosas, sí lo puedes lograr. Oye, pero hay como un plan de entrenamiento, así como sería el plan de entrenamiento para los astronautas, cardio, gym, o ¿cómo crees que tú que sería? Si tú le tuvieras que poner, por ejemplo, a mí, me tienes que poner un plan de entrenamiento para astronautas, ¿qué me pondrías a hacer? Pues sí, primeramente sí tienes que tener muy buena condición, porque lo cardiovascular es muy importante. Entonces tendrías que hacer ejercicios cardiovasculares. También tienes que tener masa muscular, porque en el espacio la masa muscular se reduce. Entonces todo el tiempo tienes que estar en movimiento. Tienes que tener esa... pues masa muscular de levantar pesas. Incluso en el espacio debes de seguir haciendo ejercicio. En el espacio veo que hacen bici. Sí, exacto, para no perder la masa muscular y la masa ósea, ¿no? Entonces, sí es muy importante el ejercicio. También hay un laboratorio en la NASA en donde todas las cosas que tú vas a ver en el espacio están debajo del agua. Entonces, pues, debes de saber bucear
para estar en ese entrenamiento en donde todo haces bajo el agua, ya que pues el estar en el agua es como lo más parecido a la microgravedad. Entonces pues ahí haces tu entrenamiento de todas las cosas que vas a hacer en el espacio, como una caminata espacial. O sea, cuando vemos las imágenes de que los astronautas están así como flotando, ¿eso es como si estuvieras debajo del agua? Sí, es muy parecido. Sí, es como que, pues sí, lo mismo pero sin las burbujas. Entonces... sí, es como que lo más parecido en tierra que puedes hacer para entrenar la microgravedad. Pues está interesante. O sea, los buzos son los astronautas de la Tierra, ¿no? Algo así. Los terranautas. Sí. Oye, ¿cómo ha sido esto del buceo? Por ejemplo, te certificas, pero tienes que, no sé, seguir buceando, no sé, 2 veces al año, 3 veces al año, o no importa ya si no practicas tanto. Yo considero que sí es importante seguirlo practicando porque, pues, como todas las cosas, algo que no practicas, no lo aprendes bien o se te llega a olvidar. Entonces, por ejemplo, yo en las diferentes experiencias que he tenido de buceo, e incluso he estado en algunas cercanas a la muerte. Entonces, ese tipo de cosas me han ayudado mucho a mí a tener como que esa mentalidad de astronauta, ¿sabes? Por ejemplo, una vez estaba pues haciendo una inmersión y pasó una corriente pues, muy, muy rápida, entonces como que todo el mundo nos quedamos así sacados de onda y a mí en esa corriente perdí una de mis aletas. Entonces cuando ya no tienes una aleta es muy difícil pues mantener el movimiento porque como que nadas hacia un lado y te vas hacia ese lado. Te vas como Nemo, ¿no? Ajá, sí. Exacto. Entonces se me empezó a complicar mucho el buceo y incluso me dio como que un ataque de pánico porque estaba en medio de la corriente, sin una aleta. Entonces era como que, ¿qué hago? ¿Sabes? Me empezó como que a... ¿Y estabas sola? Sí, y aparte me quedé sola porque mi instructor se fue a buscar la aleta. Entonces fue como de... me empezó a generar como que ese ataque de pánico y... algo que debes de hacer ahí es no guiarte por tus emociones, sino mantener la calma. O sea, lo que hice fue cerrar mis ojos, pensar todo va a estar bien, es solo un momento que estoy pasando ahorita, pero no me voy a morir, ¿sabes? Entonces, tiene solución. Aunque sí me pueda morir, no me voy a morir ahorita. Ya decidí. Sí te vas a morir, pero sí, ahorita no. Sí. Ya decidí que hoy no me voy a morir. Hoy no, sí. Not today. Exacto. Entonces, siento que esas experiencias te ayudan mucho a una experiencia real en el espacio porque todo puede pasar en el espacio y algo muy importante que debes saber es cómo mantener la calma. Entonces, con los deportes extremos ayuda muchísimo a saber cómo vas a actuar en esos momentos. Haces bastantes deportes extremos, ¿verdad? Sí, me gusta todo lo que es extremo. ¿Cuáles son los deportes extremos que has hecho? Paracaidismo, rappel. Rappel ya sea en cascadas, en montañas, desde un helicóptero. También pues racers, buceo, todo lo que es como que de adrenalina. De adrenalina, sí. De hecho, siempre cuando he tenido como amigos que vamos a alguna cosa, es como que les da miedo hacer la cosa primero y dicen, hazlo tú eres astronauta. Y es como de que está bien. Entonces me ayuda mucho como el pensar en eso de ir como que a lograrlo, ¿sabes? Como que una fuerza interna, es decir, sí es cierto, si yo tuviera que hacer algo que me da miedo en el espacio, no puedo decir que no o que me da miedo, ¿sabes? Entonces es como que ir y hacerlo. Sí, literal, te estás entrenando para sobrevivir sí. en el espacio. Sí, con cada cosa que hago extrema, sí. Siento que es como un entrenamiento. Oye, y estas, por ejemplo, misiones, ya nos contaste de, por ejemplo, ahorita que estabas en el buceo, la misión en la que te fuiste al desierto a Utah, ¿qué tan recurrentes son? Es tan recurrente como tú quieres que sea. Por ejemplo, en lo personal, como todo lo he hecho por mi parte, como con mis recursos y con todo lo que yo he tenido a la mano. Entonces he tratado de que sea lo más seguido posible, pero sí quisiera que fuera más seguido, ¿no? De tener la mayor cantidad de experiencias, de simulaciones, de herramientas posibles para pues estar muy preparada. O sea, literal, son tan recurrentes mientras te alcance. Exacto, sí, porque todo lo del sector espacial pues conlleva mucho dinero. Sí, entonces, me imagino. Sí.
Sí, me imagino que debe ser pues bastante caro porque tan solo que te tienes que trasladar a prácticamente otros países, ¿no? Exacto. Sí, sí. La verdad que actualmente en México no hay como tal esas experiencias de simulaciones. Hay algunas en desarrollo, pero no como tal. Entonces sí es trasladarse a otro lado. Oye, ¿qué tan avanzado o atrasado está México en este tema de la ciencia aeroespacial? Digo, si lo comparamos contra Estados Unidos, pues sí me imagino que estamos muy atrás, pero a lo mejor comparado con el resto del mundo, o sea, sí es un programa que existe. O sea, sí hay una agencia aeroespacial mexicana, ¿no? Sí, comparado con países, pues obviamente muy desarrollados, sí estamos bastante atrasados, ¿no? Sobre todo en programas de exploración espacial. En programas de aeronáutica no estamos muy mal. De hecho, la mayoría de las partes de los aviones se ensamblan en México. Entonces, en eso sí, la verdad, tenemos bastantes empresas en México que se dedican a eso. Y principalmente a dónde son los países a donde vas a hacer tus prácticas, supongo. Diría que Estados Unidos, ¿no? Ajá, Estados Unidos, y hay una que quiero ir a Polonia, que también es una experiencia muy padre, y a la Antártida. A la Antártida. Es que sí eres bien extrema, ¿eh? Sí. A la Antártida estaría yo creo que más loco, ¿no? Sí. Pero en la Antártida, ¿cómo es esa experiencia? Cuéntanos. Es igual, es un hábitat en la que tú estás experimentando, pues, en un ambiente como extremo, ¿no? De frío. Porque, por ejemplo, acá en el desierto hay temporadas que puede ser muy caliente, ¿no? En la que yo fui era igual mucho frío. Entonces, es como un clima parecido a lo que tú estarías en el espacio, que hay mucho frío, ¿no? Entonces, es como que el tú saber cómo controlar tu cuerpo para que pues no te gane todo, por ejemplo, lo mental. Hay cosas que puedes hacer, por ejemplo, estas terapias que hacen de sumergirte en hielos, que... Eso yo lo hacía después de correr. Sí, es padre, ¿no? Sí. Y ahí trato de durar como 15 minutos sumergida para que, pues como que mentalizarme y saber soportar ese tipo de cosas. Es que sí está... ¿Cuál es la temperatura del espacio? ¿Es el cero absoluto? Puede llegar a diferentes temperaturas dependiendo dónde, pero me parece que es menos 70 grados. Así es una locura. Pues la Antártida está por ahí, ¿no? Pues sí, es muy frío. Oye, ¿y cuáles son algunas experiencias a las que has ido? Ya nos contaste la del desierto, pero ¿cuál otra es una interesante? Como tal de experiencias análogas es la única que he vivido, pero he tenido como que otras por aparte de campamentos de supervivencia que también son parte de entrenarte como astronauta, porque pues como te comentaba, si caes en una selva o desierto tienes que saber cómo sobrevivir. Entonces pues sí he tenido ese tipo de experiencias y también pues las cosas que he vivido día a día de aprender a bucear, volar aviones, etcétera. Sí, eres una todóloga, eres como un Tom Cruise. Sí me gustaría ser como él, así en la vida real. Él sí estaría preparado para ir al espacio, ¿no? Sí, yo creo que es una persona que sí soportaría varias cosas. Oye, ¿y por qué Bueno, vamos al tema de ahorita que comentabas que uno de tus sueños sería abrir como una agencia de viajes turísticos al espacio. Uh-huh. ¿Actualmente existen esas agencias o esos viajes? O sea, ahorita no sé, si alguien es millonario y quiere ir al espacio, ¿puede ir? Sí, ya ha habido varios millonarios en la historia que han ido al espacio, a la Estación Espacial Internacional. Y ahorita específicamente hay como 3 empresas principales, que es SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic, que son empresas que se encargan de llevar personas civiles al espacio por un periodo corto de tiempo. Oye, este periodo corto de tiempo, ¿cuánto es? Porque sí son de que minutos, ¿no? Sí, es aproximadamente 4 minutos, que estás en microgravedad y ya. Pues bueno, también todo el tiempo que conlleva el despegue y el aterrizaje, ¿no? Oye, ¿para eso necesitas igual tener como alguna preparación física o si cualquier persona que lo pague podría hacer ese viaje? Pues mira, como es un tiempo tan cortito, no debes de tener una preparación física tan exhaustiva como la de astronauta. De hecho, hubo una persona que fue en silla de ruedas al espacio. Entonces,
Solamente como que lo básico de no tener pues problemas de presión o problemas así muy graves de salud es lo único que te pedirían. O sea, sí, mientras te alcance el bolsillo, no tienes ningún tema entonces para eso. Sí, o mientras, no sé, firmes una carta de responsabilidad de que si te mueres es tu culpa, pues está bien. Oye, ¿y cómo te imaginarías que van a evolucionar los viajes espaciales en el futuro? Siento que cada vez van a ser más seguido y, por ejemplo, la agenda de SpaceX es que ellos quieren crear el cohete más grande del mundo para que pues, quepan muchas personas. Entonces, si tú logras hacer eso, el precio se reduce muchísimo. Aparte que hace que los cohetes sean reutilizables. Entonces siento que cada vez va a ir avanzando más y más. De hecho, SpaceX primero logró que el cohete pueda ser atrapado en la Tierra. Ahora China también ya lo logró. Entonces cada vez va evolucionando más. Oye, ¿cómo ves esa competencia entre SpaceX, China y pues bastantes agencias que ya ahorita cada vez están sacando mejor tecnología y más cohetes? Eso está acelerando mucho el tema del viaje espacial, ¿no? Sí, exacto. Sí, por ejemplo, en los años 60 era una carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia. Y ahora yo creo que es entre Estados Unidos y China, entre ver quién es el primero que coloniza la Luna. Entonces, ahora el objetivo no es solo llegar, como en los años 60, ahora es llegar y aprender a vivir ahí. Entonces ya es como que un objetivo muchísimo más ambicioso. ¿Y si lo ves viable? O sea, a tiempo corto. Yo me acuerdo que estuve en un museo en Dubái, en el Museo del Futuro, y ahí había un proyecto durísimo de poner paneles solares en la Luna. Iban a poner como, no me acuerdo muy bien cómo era, creo que iban a poner como un cohete que iba a mandar, esos paneles solares de la Luna iban a cachar los rayos del sol y los iban a mandar a un cohete, y ese cohete los iba a mandar a la Tierra. Y ya en la Tierra, cada país que está participando en ese proyecto iba a tener como paneles solares donde recibir esos rayos. Entonces les iba a dirigir como que los paneles. Y ya se supone que con eso, pues ibas a resolver el tema de electricidad y energía a nivel global. Eso estaba muy loco. Sí, pero decían muy interesante. Sí, pero decían que lo iban a poder lograr hasta como el 2000. No me acuerdo si 40 y tantos o 60 y tantos, pero sí era de que un proyecto mega, mega a largo plazo. Sí, sí me imagino. Yo sí lo veo que podría ser factible. O sea, sí, todo, por ejemplo, ahorita el proyecto Artemis está justo encargado para que el humano pueda llegar otra vez a la Luna y que pueda vivir ahí. Entonces, obviamente van a necesitar con qué vivir en la Luna, ¿no? Y una de las cosas es la energía. Entonces, la energía solar va a ser muy importante para esta colonización. Sí. Ahora, hace poco que fue el lanzamiento de Artemis que fuiste, me gustaría que nos platicaras primero cómo fue la sensación de pues, ver algo mega histórico ahí estando presente, y también que nos explicaras justo cuál es el fin de esta misión de Artemis. De Artemis, ok. Pues primeramente yo nunca había estado en un lanzamiento espacial. Digo, aunque sí me encanta todo el tema, pero nunca había tenido la oportunidad hasta ahora. Y el hecho de estar en algo histórico y sobre todo que fuera una mujer en el cohete fue algo como impresionante para mí, porque la lección fue que si ella pudo, yo también, ¿sabes? Entonces, no sé, sentí una alegría muy, muy padre de verlo, y me llegaban a la mente todos esos comentarios que me decían, nadie ha ido al espacio nunca y ese tipo de cosas. La Tierra es plana. Ajá, es como sí. de... Si eso fuera cierto, ¿cómo estarían logrando esto? ¿Cómo ese cohete que está en el cielo está ahí, ¿no? Entonces, sí es como que todas esas creencias limitantes que tiene la gente desaparecen cuando tú lo ves real. O sea, sí fue como un... Bueno, te iba a decir que te desbloqueó algo, pero pues tú nunca estuviste realmente... O sea, por lo que me has contado, sí veo que realmente has estado fijada al objetivo. Sí, exacto. Digo, también ha habido momentos duros en los que dices, ay, ¿será que sí voy en el buen camino? ¿Has querido renunciar en algún momento? Sí, en varios. ¿Sí? Sí, como en todo, pues es una carrera de toda la vida.
Entonces, pues he pasado por momentos, relaciones, enfermedades, diferentes cosas a lo largo de mi vida que me han dicho, ¿realmente quieres pasar el sacrificio que se debe de hacer para llegar a esto? Y incluso pues sí he tenido como que ese tipo de barreras que yo creo que otras personas ya se hubieran rendido, pero algo de mí despertaba otra vez la chispa y seguía en el camino. Entonces, el ver a Artemis así despegando hacia el espacio fue algo que me regresó a ese propósito, ¿sabes? De pensar que sí es posible y de que cada vez estamos más cerca. Y también recapitulando la misión Artemis, su objetivo principal es llegar a la Luna y aprender a vivir en ella, o sea, hacer un espacio sostenible en la Luna para que podamos hacer esa base para luego ir a Marte. O sea, sí, ya como tal es pues quedarse en la Luna y empezar a construir una base espacial en la Luna, una base lunar más bien. Exacto. Sí, ese es como su objetivo, de hacer todo el espacio sostenible para que se pueda lograr. ¿Qué es lo que necesitan para hacerlo sostenible? O sea, necesitarían, no sé, poder sembrar tu propia comida ahí o... Sí, el tema de la comida es algo de lo más importante. También la energía, el construir la vivienda, que yo creo que lo más factible es pues impresoras, como que hacerlo en 3D y todo eso. Entonces sí son como varias cosas que se deben de concretar para poder lograrlo. O sea, por ejemplo, sobre todo el llegar. Ahorita hay un proyecto muy ambicioso de SpaceX en donde hacen como un acoplamiento en el espacio y también tienen otro proyecto en donde el combustible se reabastece en el espacio. Entonces es algo que nunca han hecho antes y obviamente son retos que se deben de cumplir para poder lograrlo. Está loquísimo. O sea, ahí sí es donde ves toda la inteligencia del ser humano, ¿no? Aplicada en... Sí, en su máximo potencial. Sí, en cosas loquísimas. Sí. Oye, y bueno, hablando del tema del espacio, que te digo que sí soy fan, pues he visto muchas películas y he leído libros acerca del espacio. Con todo lo que tú sabes, ¿cuáles son algunas películas que realmente sí como que se asemejan a la realidad de un viaje espacial y de estar en el espacio? ¿Y cuáles sí son otras que sí es pura ciencia ficción? Por ejemplo, Interestelar es una película, yo creo que, bueno, es mi película favorita. La mía igual. Yo te iba a decir, a ver, ojalá no la destruya. Sí, ojalá. Sí, Interestelar es la mejor película del mundo. Sí. Entonces, Interestelar tiene mucha ciencia y muchas teorías dentro de la película. Entonces, obviamente, sí hay cosas que no están dentro de la tecnología actual, pero que no descarto que en el futuro sí va a ser así. Es que podríamos viajar a otras galaxias por medio de un agujero negro, no sé, quién sabe. Entonces, obviamente son cosas que ahorita se ven muy locas, pero que científicamente no están fuera. De hecho, Interestelar, según yo, el guión original lo escribió un físico, que no me acuerdo el nombre ahorita, y ya después cuando se le enseñó a Nolan, o sea, Nolan le cambió un buen de cosas, pero o sea, sí fue basado muy científicamente la película. Y también el tema del agujero negro. Ah, sí. Que fue, o sea, en ese momento nunca no existía una foto, una imagen de un agujero negro. Sí, y que después cuando ya tuvieron la foto se dieron cuenta que era muy similar a la de la película. Sí, a la simulación que habían hecho. Sí. Y por ejemplo, ahorita leí el libro de Proyecto Hail Mary y también vi la peli. Que está mejor el libro que la peli, ya soy ese güey. Pero, o sea, se me hizo igual muy, muy padre la historia. Pero esa sí se me hizo un poco más loca que pudiera pasar. Sí, como que yo también siento que eso es algo que puede ser menos probable. Sí, no poder llegar hasta allá y sí, como que toda la historia. Digo, está padrísimo, pero... Sí, el Rocky, ¿no? El Rocky. Sí, así como que dices, encontrarme un Rocky en el espacio, no lo sé. Pero si te lo encontraras, sí te haces mega amigo de un extraterrestre, ¿no? Ah, sí, claro. Sí. O sea, yo creo que sí me gustaría como que en un caso hipotético de estar en el espacio y ver un ser extraterrestre, yo creo que yo no sería de esas de, ay, qué miedo, sino que buscaría como comunicarme con él. O sea, sí me gustaría.
Así que anda, compita. Sí, así, ¿cómo haces lo que haces? ¿Cómo estás aquí? ¿O qué sabes del universo que me puedas contar? ¿No? Sí, que deberían de saber, pues al menos lo mismo que nosotros, ¿no? Para poder estar bueno, si te lo encuentras como Rocky en una misión, ¿no? Pero a lo mejor llegar a un planeta o algo así. Es que yo creo que mucha gente no dimensiona lo grande que es el universo. Sí. O sea, eso sí me pasa mucho, que de repente platico con gente y sí digo, o sea, es que sí realmente no sabes como la distancia que hay de aquí al Sol y la distancia que hay de aquí al centro de la Vía Láctea. O sea, son millones de años luz, o sea, Sí. Tan solo la distancia de aquí a la Luna, si tú juntaras a todos los planetas así uno tras otro, todos los planetas del sistema solar caben. Sí, imagínate cuánto es. Sí, o sea, no está tan cerca como pensamos. Sí, igual el tamaño de la Luna y de la Tierra. O sea, yo me acuerdo que cuando hacíamos problemas de física y teníamos que ver la Luna y la Tierra, no me acuerdo cuáles eran las dimensiones del volumen de la Tierra, pero era, por ejemplo, no sé, 3 por algo a la 24 y de la Luna era 3 por algo a la 22, ¿no? Entonces como que decías, pues en numerito pues no se ve tanto, pero pues son 100 veces de diferencia. Sí, sí. La Tierra es como 100 veces más grande que la Luna y empiezas a ver ya, o sea, cuando empiezas a estudiar eso, empiezas a darte cuenta de las dimensiones y dices, wow, o sea, realmente sí somos una mancha en el universo. Sí. Como para que te estés preocupando por tu ex o algo así, ¿no? Exacto. Sí, justamente hasta cuando viajas en avión ya ni siquiera nos vemos. O sea, de que estamos tan alto de que dices, ¿dónde están las personas, no? Entonces sí, imagínate ya en un punto más lejano que como la Luna, pues ya ni siquiera sabes de las personas, no se alcanzan a ver. Sí, es increíble. Y mucha gente no dimensiona que ya estamos en el espacio. O sea, estamos en un planeta que está flotando en el espacio. En que se está moviendo. Exacto, que se está moviendo y que... O sea, todas las leyes de la física que están pasando en este momento que estamos grabando. Exacto. O sea, nos estamos moviendo todo el tiempo. Sí, es una locura. ¿Y qué se viene para Andy aquí en el futuro? En el futuro inmediato, ¿y cuál es como tu meta a largo plazo? Aparte de tener tu agencia de viajes espaciales. Bueno, eso sí, la empresa de turismo espacial es, yo creo que un proyecto muy ambicioso, que eso sí sería muy a largo plazo. Tengo que yo conozco gente que tiene su agencia de viajes a Disney. Tú sí ya te fuiste así. Más allá. O sea, ambiciosa desde siempre. Entonces sí, en el futuro cercano me gustaría ya especializarme en una maestría en motor cohete, porque quiero aprender cómo se hacen ya de lleno. Entonces es algo que en un futuro cercano ya estoy pensando hacer. Y obviamente irme acercando a todas las personas que me lleven a ir al espacio. O sea, siento yo que muchos contactos que he conocido a lo largo de mi vida. Incluso una de ellas es la presidenta de SpaceX, que a veces por una u otra cuestión... Ay, cuando te preguntan, oye, ¿cuál es tu contacto más famoso? La presidenta de SpaceX, sí, wow. Sí. Pero, ¿sabes? Como que a veces nos saboteamos a nosotros mismos pensando que no somos suficientes para lo que queremos hacer. O sea, muchas veces he pensado como, ¿qué proyecto actual le puedo ofrecer a ella? Sí, o sea, yo soy como una mortal, ¿sabes? O sea, como que a veces nos autosaboteamos así y siento que voy a seguir trabajando en eso para convertirme en la persona que sea capaz de hablarle de frente y decirle, te tengo un proyecto, ¿sabes? Quiero, no sé, te tengo un proyecto para que puedas llevar a las personas a Marte o para que puedas conservar los alimentos o para cualquier cosa. Como que quiero estudiar un poco más para enfocarme totalmente en eso. ¿Y dónde sentirías más nervio? ¿Presentándole tu proyecto o en la buceada, en el desierto? No, sí, presentándole el proyecto. Sí, claro, sí. Aunque ella es una persona súper humilde y muy sencilla, pero sí sería como que yo creo que uno de los logros más grandes, ¿no? Entonces sí sería como que algo que tengo que hacer muy bien. Está loquísimo que conozcas a la presidenta de SpaceX. Sí, pues otra de las cosas que también me ha servido mucho en la vida es acercarte a los lugares en donde están las personas que tú quieres, como las personas como las que tú quieres ser. Entonces, en el Congreso Internacional de Astronáutica de Guadalajara, de hecho allí también estuvo presente Elon Musk.
que fue creo que de las primeras veces que presentó el proyecto de que él quería ir a Marte. Y igual cuando yo lo conocí, lo vi, fue como de... Se me hizo loquísimo el pensar como alguien... Si eres real, güey. Ajá, sí, lo vi en una conferencia y de hecho fue una locura ese día porque estábamos en Expo Guadalajara y las personas que estaban encargadas del evento solo abrieron, porque había filas enormes y enormes para conocerlo, pero se les ocurrió solo abrir las 2 puertas del centro. Entonces todas las personas que estaban en las filas de alrededor salieron corriendo así como si fuera así una superestrella, ¿sabes? Como que todos corriendo así para pues estar lo más cercano posible a Elon Musk. Entonces, el ir a esos eventos, esos congresos en donde ellos están, te acerca cada vez más y te hace creer que es cada vez más posible. También en un evento en Washington que fue donde conocí a la presidenta de SpaceX y también estaba presente Jeff Bezos. Entonces, sí es como que el ir y hacer lo posible por acercarte a esas personas. El buscar la puerta, la oportunidad. Exacto. ¿No? Sí. Si me quedo en mi casa, pues no pasa nada. Entonces tienes que ir a acercarte a tu sueño. Si te hubieras quedado en Tepatitlán, pues no. Sí, yo creo que no estaría aquí en este momento. Pues Andy, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un capítulo pues, muy interesante. Aparte, yo sí soy muy fan de esto, entonces sí lo disfruté mucho. Muchas gracias. Siempre al final de cada capítulo le digo al invitado que le diga una moraleja a los Playmakers. Ya puede ser de la vida, del capítulo, o un consejo, lo que tú quieras. Entonces me gustaría que se las dieras. Ok. Siento que algo que me ha ayudado mucho en la vida es no hacer caso a los comentarios negativos que tienen los demás. Muchas personas a veces te dicen comentarios que no puedes hacer algo. Muchas veces ni siquiera es por maldad, sino porque te quieren proteger. Entonces, tú siempre estate muy convencido de lo que tú quieres y vete por ese camino. Acércate a las personas que pueden ayudarte a lograrlo y cada vez va a ser más real. Excelente. Pues con esta moraleja de Andy cerramos este capítulo. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Y espero que cuando ya seas astronauta famosa no te olvides de nosotros y regreses. No, para nada. Pues muchísimas gracias, Playmakers. Muchas gracias por haberse quedado hasta acá. Ya se la saben. Suscríbanse, denle like. Sigan a Andy en sus redes sociales que van a estar apareciendo aquí para que sigan todo su camino. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos. Bye.